Bueno, pues hoy estamos en la sesión de Inmensa Minoría del podcast de Aliquindoy y el podcast. Hoy estamos con Juan Clemente Sánchez y vamos a hablar de su novela Sueño con las marismas, que es como su segunda gran novela, por decirlo así, aunque sé que ha escrito su producción es más grande. Bueno, María, quien tenemos aquí a María que nos va a llevar la sección, que es la responsable de esta sesión. Muchas gracias, María, por estar con nosotros, por seguir esta sesión de nuevo, por seguir apostando por Aliquindoy. Muchas gracias, Raúl. Bueno, yo hoy encantada que venzamos a las inclemencias del tiempo, ¿no? Porque estos calores nos lo están poniendo regular nada más, Raúl. Sí. Pero bueno, a nosotros no nos importa. Nosotros vamos a encontrar siempre un ratito para hablar de letras interesantes. Bienvenido, Juan Clemente Sánchez, bienvenido. Muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de poder dirigirme a vuestros oyentes. Muchas gracias, de verdad. Además, sabemos que estás muy ocupado con la promoción de la novela, que has tenido distintas presentaciones en distintos ateneos y bueno, te agradecemos también que también quieras estar tú hoy aquí. Mira, para presentarte un poco, como para que los oyentes un poco se hagan una idea, es verdad que Raúl ha dicho que bueno, pues que venimos a hablar de Sueño con las marismas, pero bueno, sí. Tú además de novelista eres poeta. Sí. Tienes tu vida profesional vinculada a temas un poco de administraciones de justicia, ¿no? Sí. Pero en realidad tú también eres muy activo culturalmente, puesto que más allá de lo que es tu producción como escritor, bueno, pues está tu labor, ¿no? Como secretario dentro de la Asociación de Escritores Andaluces. Sí. ¿Cómo te da tiempo, Juan, a tantas cosas? Pues la pasión que es la literatura te hace encontrar los huecos y el tiempo donde prácticamente no los hay, ¿no? Muchas veces la pasión, la entrega por la vida, por la literatura y por las cosas que te motivan y te impulsan, ¿no? A aprovechar el tiempo en esas cosas que te gustan y disfrutas e intentar eso contagiarlo, intentar contagiar la cultura a todo el que lo venga bien, ¿sabes? Dices tú, definitivamente un compromiso muy firme con la vida cultural, específicamente en el andaluza, pero en general. Sí, no, es una apuesta decidida por mi parte, contribuir humildemente con el granito de arena que uno puede aportar a la vida cultural, a crear conciencia, a crear compromiso, a abrir ventanas, a abrir mundos, a crear espacios y a pensar y a imaginar otras realidades que sean más proclives a la alegría, a disfrutar, a romper la tristeza, a combatir el dolor. Todo eso, ¿no? A la solidaridad, al humanismo, a hacernos mejor personas, si es posible. Todo eso está un poco ahí como motor, ¿no? Como impulso. Totalmente. Además, comparto contigo esta vivencia de un humanismo activo, ¿no? Sí, sí. Que tenemos esa responsabilidad también de contagiarlo. Sí. Pues mira, si quieres, repasamos un poquito tu trayectoria. Porque, claro, nos tenemos que remontar unos añitos atrás. Sí. Tenemos El calor del sur y la soledad, poesía, empezaste publicando poesía, editorial Huelga y Cierro en Madrid. Sí. Y además esa publicación la trabajó en la Universidad de Michigan, ¿no? Te la digitalizó y la incorporó. Sí. ¿Eso pusiste tú en contacto con ella? No, eso yo me entero porque me viene de vuelta y me viene a través del editor de Antonio Huelga que me dice, oye, esto está en Michigan, hay una biblioteca, la Hattie Trust,
que radica en la Universidad de Michigan, que se encarga de digitalizar y de todas las aportaciones literarias que ellas consideran importantes, las incorporan y ya está digitalizada en la Universidad de Michigan, ¿no? Y para mí fue una sorpresa, ¿no? Pero, sí, claro, hay una satisfacción grande, claro. Claro. Al igual que cuando me enteró y me escribe, creo que Sara López, el nombre de la responsable de la Biblioteca Pública de Nueva York, de que allí está mi novela y estaba El calor del sur y la soledad en la Biblioteca Pública de Nueva York. ¿Cómo llega allí? No lo sé, pero sí es verdad que las revistas literarias y demás llegan a los departamentos de las universidades, llegan a sitios especializados y supongo yo que por ahí se tirará de hilito. O sea que tienes ahí tu cupo de lectores en Estados Unidos. Que no viene mal en estos tiempos en Estados Unidos que se lea poesía, te lo digo. Que se lea poesía y que esté en universidades que uno no conoce, ¿no? O sea, totalmente. Sí, ¿no? Entonces, y ahí, ¿qué te pasó, Juan? Que te fuiste a la novela. Pues empezaste, ¿te sentiste de repente más narrador que poeta? ¿O cómo fue? No, realmente es un poco de formato, pero la necesidad expresiva y la necesidad de comunicar y de acercarme a los lectores y de que estos de alguna manera compartirlos con ellos, lo que eran mi idea, mis planteamientos, tienen el mismo origen, el mismo impulso, ¿no? Que es la poesía. Lo que pasa es que la poesía la puedes desarrollar en un poema que es un impulso muy concreto sobre una realidad que te impresiona, emotiva, social, del carácter que sea, y una novela como que tiene un recorrido más largo o más minucioso o más dedicado, pero la poesía está también ahí en la novela. Sí, y hablaremos además de sí, ese momento narrativo lírico precisamente por Sueño con las marismas. Nos consta La rebelión del olvido, también con la editorial Huelga y Cierro de Madrid. Sí. Y aquí nos tienes que explicar un poquito porque esta novela fue como dio paso, ¿no?, al canal de los presos. No. Sirvió de documentación Ángel del Río, antropólogo de la Universidad Pablo Leóides, hermano de Pilar del Río, cuñado de Saramago. Vino a buscarme a Valdesorra, que es Valdesorra es un barrio periférico de Sevilla, donde el origen tiene mucho que ver con el canal de los presos. Entonces, la rebelión del olvido conectaba con esa realidad. Él estaba trabajando un equipo multidisciplinar en un libro muy importante sobre el canal de los presos que se editó en la editorial Crítica en Barcelona, y entonces Ángel de Ríos vino a buscarme a Valdesorra y metió párrafos enteros en esa, porque de alguna manera le incorporaba contenido al trabajo que ya estaban ellos haciendo sobre el canal de los presos, sobre la situación de los libertos. Los libertos eran una institución del derecho romano hace 2000 años y cuando eran liberados, teóricamente no eran liberados, no se podían alejar de más de 10 kilómetros del canal y eso eran libertos, no eran libres. Entonces, era un mundo tan fascinante y tan complejo, y que yo ahí pues hice mi aportación de lo que yo conocía y lo que yo he vivido y lo que yo necesitaba transmitir un poco, ¿no? De esa resistencia, esa supervivencia ante tanta obstáculos y tantas dificultades, pero cómo se sobrepusieron estos hombres y estas mujeres a tantas dificultades. Fíjate que eso es algo que también vamos a recuperar, creo yo, en los sueños, en el sueño con las marismas, de alguna manera. Me va hilando. Y precisamente, ¿no?, La rebelión del olvido la reeditas después ya en el 2016. Sí, porque se agota la edición de Madrid de Huelga y Cierro y surge la posibilidad de reeditarla aquí en Sevilla con Aconcagua, con Ángel del Río, que también es un editor con el que yo me siento también muy agradecido y con mucha complicidad, ¿no? Y entonces me dio esa posibilidad
Antonio Rodríguez Almodóvar me llamó y me echó un poco de la bronca porque no se lo había facilitado y tal, porque él había sido mi profesor en COU. Sí. Pero bueno, después eso... Te habló de nuevo el profesor, ¿no? Digamos. Sí, sí. Y incorporé la carta que me mandó emotiva, ¿no? De lo que le había parecido la rebelión del olvido, ¿no? Eso que se niega a morir, ¿no? Eso que a pesar de que lo han querido apartar, arrinconar en un momento de la historia y del espacio del territorio, sigue vivo y está ahí. Y fíjate que ahí yo me fijo que como tú bien has explicado, que te vienes a la editorial Aconcagua de Sevilla y luego mirando un poco tu trayectoria, tú ya te haces asiduo de distintas editoriales andaluzas. Ahí empieza parte de este compromiso activo que hablábamos, ¿no? Porque me consta Azimut en Málaga y también me consta Almuzara en Córdoba, ¿no? Con distintas producciones tuyas. Sí, sí. Hay una apuesta, creo yo, ¿no? Decidida por las ediciones andaluzas. Yo es que creo que debemos de darle cuerpo a la creación andaluza y a la publicación andaluza. Y dentro de las oportunidades que uno tenga hay que hacerlo e impulsarlo. La proyección editorial de los autores andaluces, que es muy conocida fuera de Andalucía por otras editoriales y por otras industrias culturales, nosotros yo creo que debemos contribuir a que esa producción cultural y esa creación también tenga su ida y vuelta en Andalucía y ayude a fomentar y a impulsar a nuevos autores andaluces desde aquí. Y si nosotros trabajamos con la gente que está en esa lucha de frontispicio, de la cultura, ¿no? de los que apuestan, de los editores que se arriesgan a publicar a autores menos conocidos, aún a riesgo de su patrimonio, pues nosotros yo creo que tenemos que apoyarlos y apostar también por ellos, ¿no? Sí, además ahí yo creo que este tema lo podemos retomar. Me gustaría que empezáramos a hablar de Sueño con las marismas, pero este tema es muy interesante para retomarlo un poco por todo un poco la panorámica del mundo editorial actual tan compleja. Muy compleja. Y te preguntaremos también pues qué opinas un poco también de esta situación, ¿no? Y qué labor se hace también desde la asociación en la que estás y estamos, que yo también agradecida por la función de la... Sí, se hace un trabajo muy concienzudo. Yo en Cabra, la última reunión que tuvimos los escritores andaluces, una asamblea muy interesante, decía la necesidad del impulso colectivo a la creación andaluza, aunque ésta sea luego individual. Luego el escritor se vuelca muy individualmente en su obra, pero el impulso creativo que supone el apoyo, esa red de compañeros que te impulsan, que te dan ideas, que te motivan, eso es muy importante. Y eso tenemos que fortalecerlo para fortalecer la capacidad creativa andaluza y darle mucho juego que está ahí un poco, que está ahí infrautilizada, por llamarle de alguna manera, ¿no? Ahí lo comparto contigo, yo creo que estamos muy atomizados. Sí. Entonces, ese es el reto. El tener espacios de compartir la cultura, revistas, tener podcast, tener entrevistas, tener presentaciones, tener reuniones de compañeros de escritores, relacionarse con editores, todo eso tiene que ayudar un poco a impulsarnos. Totalmente de acuerdo. Te iba a preguntar yo en cuanto a eso, cuando te refieres a impulsar, ¿se impulsa una cultura andaluza o se impulsa la cultura simplemente? Porque no sé si entramos, o sea, muchas veces no sé si hay un peligro de que entremos a no cerrar, pero darle un nombre. No, Raúl, a veces yo te lo sé verbalizar correctamente. Nuestra idea es universal. Es universalista, no es encerrarnos en nuestro ombligo. Lo que sí es verdad que nosotros, como colectivo pensante, como colectivo que llevamos una tradición cultural muy amplia, tenemos mucho que decir y que aportar.
pero no por el hecho de chuminista, de encerrarnos y decir, pues nosotros somos los mejores o somos tal, no, no. Se trata de que nuestra cultura es importante y es universal y puede aportar a la tradición desde Homero, puede aportar a la tradición árabe de Shehrazade y puede aportar a la tradición norteamericana de Hemingway. No nos encerremos en el hecho un poco chuminista y provinciano, no, yo por ahí no voy. Impulsar la cultura andaluza desde el punto de vista de la universalización, de la humanización, del crecimiento colectivo, no para encerrarme y decir, yo soy más bueno que mi vecino. Eso no vale para nada, honestamente. No, yo comparto también. Ahora, si yo me pongo, y a mí en las distintas presentaciones hablamos de realismo mágico, ¿no? Y digo, sí, es verdad, es una aportación de puta madre. Yo, como Tom, igual que me dejo influenciar de Homero o de Cervantes, de García Márquez y de Rulfo, claro, yo me dejo influenciar, pero quiero dar un paso más, no quedarnos ahí. Y nosotros tenemos el realismo mágico funciona con la metáfora desbordante. Y yo hablo de que lo mío es otra cosa, es hiperbólica, tiene más que ver con la exageración andaluza, que lo dice mi vecina de abajo y lo dice el que está pregonando Jurelle. ¿Me explico o no? Entonces tenemos una riqueza cultural del lenguaje que tenemos que darle juego y que tenemos que ponerlo en valor y que sea una aportación más. No es para decir y ponerlo a comparar y poner... No, se trata de aportar como un elemento más para dar trascenderlo. Yo creo que ahí además, Juan, que comparto completamente contigo esta visión, se da por un lado esto que primero tú has ido avanzando, ¿no? Esta necesidad de crear nuestras propias redes, teniendo en cuenta además que Andalucía, vamos a ver, Andalucía es una comunidad autónoma amplísima, que ya de por sí engloba muchas realidades distintas y dispares. Entonces esos espacios se hacen muy necesarios por lo que comentaba yo, de que considero además que estamos muy fragmentados sin pretenderlo. Claro, sin pretenderlo. Igual que ya entiende toda administración andaluza, desde el más pequeño de los ayuntamientos, que hay que crear una red de bibliotecas y se ha hecho un esfuerzo interesante, importante, hay otras cosas que crear. Ese es un ejemplo y está muy bien. Y yo procuro ir a presentar mi libro a todas las bibliotecas, pequeñas, grandes y demás, y coincidir con los lectores. Y tenemos que hablar con las aulas de la experiencia y tenemos que hablar con los clubes de lectura. Pero eso es una labor colectiva importante que nos hace crecer a todos. Totalmente, totalmente. Y también comparto contigo la peculiaridad y la singularidad que tenemos desde nuestra modalidad de habla andaluza hasta la idiosincrasia de nuestro propio imaginario colectivo andaluz, que no significa, como dices tú, que haya que poner en no es una balanza de que pesa más. No. Es un tema de ponerlo en valor. Claro, ponerlo en valor porque ese impulso en otras realidades, sobre todo, por ejemplo, donde se concentra y se cristaliza más el negocio editorial, ¿no? En una capital como un Madrid, como en un Barcelona. Es que, claro, nosotros estamos en otro apartado, ¿vale? En el que nosotros nuestro valor, primero lo reconocemos nosotros para que se nos reconozca. Claro, pero si nos ponemos a pensar y tú dices, bueno, tenemos a Juan Ramón, se va a Madrid para poder crear. Tenemos a Machado, se tiene que ir a Madrid y cobra valor en Madrid, aunque aquí, pues, claro, lo queremos, lo crecemos con ellos y no han aportado. Ahí es donde encuentra su altavoz. Pero son creadores universales. Tenemos a Lorca, a Alberti, tenemos a Cernuda, han aportado mucho y han trascendido nuestra cultura y beben de nuestra cultura. En ese sentido, en la universalización de nuestra cultura, no para decir, bueno, pues es verdad, mi Margarita, cuando dicen hace mucho calor como hoy, no corre ni una gota de aire y están las hojas que parece que están atornilladas, es una poeta del copón. Totalmente. Tremendo, yo digo, eso tenemos que aprovecharlo. Esa cultura que se mama aquí, y ya decía Estrabón, que así los habitantes de esto tenían leyes escritas en versos en el siglo de Estrabón, en la época de los romanos, de 6.000 años hacia atrás.
O sea que algo tiene que ver esta forma de entender la vida que nosotros tenemos, pero es para enriquecerla. O sea que, pues, digo Claro, porque yo creo que tiene que ver con entender la palabra no solo como herramienta de interpretación del mundo, sino como herramienta de creación. de creación y de disfrute de la vida y de cultura en el sentido amplio. Pues es una apuesta, yo creo que es o sea, decir, es una apuesta que quizás hablabas de muchos escritores que se tuvieron que ir, o que quizás no es que se tuvieran que ir, sino que empezaron a ser reconocidos realmente fuera. O sea, porque creo que va más allá, ¿no? Que es incluso una losa más grande que superar. Pero quizás por esa falta de apuesta, hablabais de la asociación, pues quizás es una falta de apuesta por la idiosincrasia andaluza en sí. O sea, con sus pros y sus contras, evidentemente. O sea, poniéndolas encima de la mesa y no quitándole ningún matiz, por decirlo así, ¿no? No, yo matizaría eso, Raúl. No es por falta de apuesta. Es que esa apuesta se hace grande, se hace mayor, se hace universal, ¿no? Y no se empequeñece. Entonces, la gran aportación de Lorca, él sabía que en Granada lo iban a entender los 100 amigos y eso, y consigue en la residencia de estudiantes un altavoz inmenso que lo hace universal y va a Nueva York y es inmenso. Entonces, es eso. No es lo otro decir, pues Herbeti es el mejor del mundo. Todos sabemos que no es así, pero ya está, y nos encerramos en que muy bien, que con todos los respetos que yo también pues, tengo mis aficiones, pero no quedarnos ahí. Todo, no pasa nada. Pues mira, esto que estamos hablando, yo creo que se ve muy bien en tu última obra, precisamente. ¿No? Esta apuesta personal como autor. Hay un intento de originalidad. Si uno es un autor, tiene que apostar desde mi punto de vista, tiene para aportar algo a la literatura. Ya lo decía Cortázar, yo no voy a escribir otra vez Rayuela. Esa es mi aportación, gran aportación. Yo intento hacer otras aportaciones. Lo que está escrito está muy bien, está muy hecho y nos sirve para todo. Pero para trascenderlo, no para quedarnos ahí. Para escribir como Cernuda, yo no estoy. Yo estoy para intentar hacer mi pequeña... Evidentemente. Ya Cernuda ya escribía él. Ya escribió él lo que tuvo que... Eso me lo decía Antonio Huerga, porque teníamos unas charlas de horas, unos cafés de 5 horas, ¿no? O sea, muy bien, si hay gente... Hay gente que escribe maravillosamente, pero escriben maravillosamente algunos como fulano, como mengano. Lo importante es escribir como tú. La forma que tú tienes de ser única, esa es la que tú puedes aportar porque es auténtica y es la que le va a llegar y va a tocar la fibra sensible y le va a tocar el corazón y le va a tocar la cabeza y la conciencia. ¿Por qué? Porque quien la recibe tiene que recibir verdad. Totalmente, Juan, totalmente. Ahí, de verdad, esa es la genialidad del autor. El conseguir trascender a través de esa transparencia, ¿no? Totalmente. Mira, yo en la lectura de tu novela, de Sueño con las marismas, si te parece, voy a hacer un poco una breve introducción por yo te lo agradezco. Futuros lectores y todos los oyentes, un poco para que entiendan un poco la propuesta, ¿no? Claro, nos vamos realmente a un mundo muy épico, ¿no? Porque aquí estamos hablando de unos terrenos, las marismas del Guadalquivir, y de repente nos encontramos en una aventura de conquista, ¿no? Hay personas que vienen del Levante español, claro, nos encontramos con pues eso, pues un ambiente hostil, porque al fin y al cabo gente que viene de fuera, y bueno, y dentro de este páramo húmedo, que diríamos que son las marismas, pues la supervivencia. O sea, es una novela donde la necesidad de supervivencia genera los conflictos que se van sucediendo.
Sí. Y hay muchos, como dices tú, ¿no? Hay muchos rasgos muy singulares de tu escritura que a mí me han llamado muchísimo la atención, ¿no? Partiendo de la base de que esa es un poco la aventura de confrontación épica que van a encontrar los lectores, ¿no? En este imaginario que tú construyes alrededor de las marismas del Guadalquivir. Y empiezo por lo primero, y supongo que te lo habrán reseñado más de una vez, que es esta capacidad plástica a la hora de nombrar a tus personajes. Tus personajes tienen unos nombres que ya en sí son imanes, atraen, ¿no? Voy a enumero 2 o 3 por Sangre Muerta. Tenemos a Sangre Muerta con su familia, los niños alrededor de Sangre Muerta. Sí. Tenemos a Matatrenes. Sí. Tenemos al Coronel Bocanegra. Sí, muy Vamos a ver, es que esta nomenclatura, Juan, nos la tienes que explicar un poquito, ¿eh? Sí, sí, yo encantado, porque además es muy intencionado, como tú comprenderás. Claro, esto no puede ser casualidad. Claro. Estamos hablando de Matatrenes y surge un poco porque estoy empezando a escribir la novela como esa necesidad de que estaba pendiente. Teníamos una deuda y eso está dedicado a Francisco Vélez Nieto y teníamos un café. Él ha muerto ya, él murió hace 2 años, ¿no? Pero era gran amigo mío, había sido presidente de honor y presidente de la Asociación de Escritores, tomábamos café cuando podíamos y echábamos un rato. Y había la épica de la conquista de las marismas por los valencianos y la producción en error después del fracaso previo de los ingleses gastándose miles de millones de la banca suiza que habían triunfado en el delta del Nilo, pero el dinero no fue capaz de transformar las marismas y el trabajo, la conciencia, el conocimiento de los valencianos sí. Y eso tenía una épica. Y eso teníamos una deuda colectiva de reconocimiento desde mi punto de vista de esa gran epopeya, de esa gran épica. Entonces, para eso cuando yo eso surge en un café porque eso es el germen, ¿no? Ahí sí. Y entonces yo le digo, Paco, eso es imposible ahora mismo aquí, vamos, no. Y me dice, pero tú dale vuelta y tal y cual. Y al mes tenía 50 páginas en otro. Le he dicho unas cuantas vueltas. Y dice, esto es darle fuerte, esto tenemos que ponerlo y tenemos que... Por aquí va, esto era lo que yo te decía y pues más o menos Paco me ayudaba y me impulsó bastante en esta creación y si está aquí en gran parte es por él. Pues un otro homenaje en este intervalo se unen una serie de elementos que cuando yo estoy narrando, yo voy a Londres con mi mujer en un viaje de 4 días para conocer Londres, de estos así de ida y vuelta rápida, y hablando con una pareja allí sencilla, el hombre me dice, no, yo soy de Bornos, de un pueblo de Cádiz, vengo a ver a mi hijo que estudia repostería aquí, quiero ver lo de las piedras de Stonehenge, y dice, pero yo soy Antonio Jiménez, electricista, pero a mi familia le llaman los Matatrenes, y yo cogí y me puse en alerta. Matatrenes estuvo en la presentación. ¡Ay, qué maravilla! En la presentación del libro en la Plaza del Triunfo. Ahí recogiste tú ese diamante que te encontraste. Es que me empezó a contar un poco la historia antifranquista y de oposición de sus padres y de sus familias. ¿No? Claro. Y ahí estaba el personaje principal de la novela. Curioso. Entonces, Matatrenes y el tema de los campos de concentración que está en la Corchuela. Es otro elemento que yo hablo. Yo lo traslado un poco unos 10 kilómetros de Isla Menor a Isla Mayor, pero son campos de concentración y los ingleses dejaron 63 kilómetros de vía férrea, los trenes y hacerlos descarrilar y todo eso. Claro. Todo eso tiene su encaje ahí con Matatrenes. Y luego es que hay otro elemento fundamental porque es paralelo a las marismas, a la conquista de las marismas, el hambre, si te os dais cuenta. Exactamente, la necesidad. El hambre, la novela empieza por el hambre, por la necesidad, que no es tampoco casual. Entonces,
dentro de eso yo en Carmona, hablando con un amigo de Carmona, pues me empieza a hablar de una realidad de alguien que vinieron a buscarlo, a matarlo, y tenía un hermano gemelo y dice, quien buscáis es el que está acostado allí, y él es el que se queda vivo, y este es el Sangre Muerta, y es un mote, un mote de Carmona. O sea que sí, te entiendo. Yo empiezo a construir un poco toda la narrativa a partir de ese momento y todo lo que va surgiendo ahí. Entonces, igual que cuando empieza la novela, los niños son un poco despedidos por ese... En momento me encanta. Pues eso es... Porque es muy original en el sentido de que, claro, es una cosa tan inesperada. Claro, pero los niños están jugando al cielo. Lo contamos un poquito muy así, que tampoco vamos a desvelar. Los niños están jugando al cielo hoy y mis amigos de la infancia dicen, Juan, esto es lo que hacíamos nosotros. Bueno, claro. Vamos. Tenemos este momento de un castillo hinchable. Sí, pero eso ocurrió en China. Ocurrió en China. Por eso yo a veces hablo del realismo extrapolado. Efectivamente. Pero entonces, resulta que ese hecho que ocurrió en China coincide con cómo empieza la literatura universal, cómo empieza la Odisea, que Ulises es desplazado por un vendaval. No es casual, está ahí. Es el estar un poco pendiente y conectado, toda la literatura universal conectado con esos personajes que están surgiendo ahí sobre la marcha. Como poner un espejo delante de otro, ¿no? Entonces haces un túnel ahí, metaliterario, para un poco, pues, esa... Claro, y entonces el Sangre Muerta es verdad que salva su vida, sacrifica la del hermano, pero cava la tumba del hermano. Pero lo detienen y lo ponen a cavar su tumba cada noche. Y eso que nos recuerda a Shernade, era un cuento lo de Shernade, pero aquí son con tumba, pero cuando eso me lo están contando a mí, que está en el pueblo, que está ahí, yo estoy pendiente de toda la literatura universal, cómo está funcionando y la incorporo a la obra. Es interesante porque es como que hubieras, de alguna manera, has hecho como un trabajo antropológico de literatura oral, de tradición oral, de historia de determinadas localidades y realidades en torno a la historia que querías contar y la has pasado por el tamiz. Claro, y he creado otra realidad, he intentado trascenderlo y darle otro paso más allá, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, Sangre Muerta, el hombre es un enterrador, conduce también el camión, tal, pero fundamentalmente es un enterrador casi forzado, tenían los escuadrones de la muerte y se llevaban y los mataban y tal. Y tiene este carácter trágico también, porque al final tampoco puede escapar de la realidad en la que está. No. Pero además, no solo, sino ese carácter también de sobrevivir, ¿no? O sea, de sobrevivir frente a todo, que se repite la literatura, que se ha repetido en esa parte histórica que hemos vivido, y esa figura del enterrador obligado, que tú mismo lo estabas diciendo, que yo creo que es un personaje del que en la literatura quizás se ha pasado de puntilla, pero que es un personaje de todas las guerras y de todo. O sea, en España yo tuve un tío que en campos de concentración en Cataluña tuvo que hacer de enterrador para que no se lo cargaran a él. O sea, Es que el tema es este, ¿no? Es el momento que aparece en el escenario la guerra con toda su verdad, en el sentido de con toda su crueldad. O sea, todas las lógicas se fuman. ¿No? A mí esto me lo pone todo patas arriba. Claro, y todos los valores se cuestionan y ya lo único que vale es la guerra, es matar o vivir o matar. Claro, ahí es el escenario total de la vida y la muerte.
Sí, sí, no. Ese es el Eso, escenario total. claro, y eso está presente en toda la Totalmente, novela. en toda la El novela. cementerio que hay que cambiarlo entero arriba, el pueblo que es inundado, eso es otra situación que surgió en ese momento. Yo voy a una reunión del sindicato a Málaga, en Muelle de Heredia. Cuando acabamos la reunión, un compañero me dice, que es de Morón, dice, voy a conducir yo hasta Morón, pero te voy a llevar a ver una cosa. Y entonces me lleva al Chorro por Ardales, precioso Sí, todo sí, aquello. muy bonito. Y yo me quedo alucinado con el Chorro y con los pantanos allí, pero me dicen, no es esto lo que yo te quiero enseñar, Juan. Date la vuelta 5 metros desde el punto de... Se veía Peñarrubia hundido, solo la parte de la iglesia que se veía. Claro, el Dice, ahí están, pantano. me dice Juan Guardia, se llama el compañero, ahí están mis muertos, ahí están mis juegos, ahí está mi vida, y Claro. estoy arraigado, está enterrado en el pantano. Esa es la otra parte, la otra pata de la novela. Que ahí me vas a permitir y me dices si voy bien encaminada. Yo esta atmósfera que le das a las marismas, ¿no? Que es como un mundo perdido también, es que es muy, muy fantasmal de alguna manera, ¿no? A mí me evocaba todo el rato pues este Pedro Páramo que buscaba todo el rato encontrar ese padre que nunca apareció y luego descubre lo que descubre, claro. Pues de alguna manera me llevaba siempre ahí, vamos bien, vamos bien. Sí, sí, no, sí, esa influencia, y además, yo el nombre de Udovíe en Pedro Páramo, a mí es lo que hablábamos antes de Sangre Muerta, a mí me seducía cuando y entonces es de una riqueza literaria tan bonita y tan fuerte y tan trágica al mismo tiempo. Efectivamente. Que a mí eso me impactó, y cuando lo leí eso me sigue impactando, y eso no, una vez que uno lee pues determinadas obras ya son parte de uno y eso las incorpora a uno a todo lo que hace. Hay este mundo de las marismas también con esa idea de laberinto que te ha atrapado y del que no podemos escapar. Que los personajes están cada uno siguiendo su propósito, pero en realidad están todos encerrados en un laberinto. Sí, no, pero además es que cuando yo hablo con Juan Valle, un hombre mayor de aquí de los Palacios y Villafranca, me dice que aquello era un auténtico campo de concentración a cielo abierto. Imagínatelo, Juan, que nos escapábamos para allá para que no nos mataron aquí, de esta parte del río. Pero esto me lo cuentan en las bodeguitas bustos de aquí de los Palacios y me empiezan a contar cosas que son alucinantes. Increíble. Increíble, lo digo porque en la novela además esa atmósfera es lo que, en la construcción de esa atmósfera, esa marisma, laguna, porque claro, está estancada esa realidad, como están estancadas las lagunas. Claro, porque están encorsetadas, que no salgáis de ahí que os matamos, o sea, que sepáis que os toleramos porque nos interesa que produzcáis ahí el arroz, y para explotaros. Sí, pero no porque tengamos una simpatía ni una empatía. No, nada que ver, claro. Es tremendo. Y el teniente coronel Bocanegra, que alusivo a los nombres, como hablamos. Claro, ahí ese teniente coronel, ese eco nos lleva directamente a unos años de mucha soledad, ¿no, Juan? No, de mucha soledad, y te estamos hablando de... Tú lees a Manuel Barrio en El Virrey de Andalucía, lees a Jack Gison, empiezas a leer, o lees El Otoño del Patriarca, y tú dices, ¿de qué estamos hablando? Totalmente. Y lo malo, y yo lo voy diciendo con las presentaciones, no, lo malo no es que esa boca negra por los medios de comunicación, por Radio Sevilla, y las barbaridades que decía. Lo malo además era que lo que hacía era peor. Era más trágico los hechos que la verbalización que hacía, que ya eran de por sí terribles. Ahí pues un poco yo creo que es que tampoco no quiero desmenuzar demasiado porque el lector tiene que descubrir, ¿no? Claro, por eso. Yo creo que es un universo lo suficientemente sugerente como para que hemos dado a probar un aroma, ¿no? Un bocadito para dar muchas ganas y disfrutar de este momento, porque además ahora que dices eso, es un detalle muy importante. La realidad que narro es bastante dura. Muy dura, sí.
pero yo procuro hacer que disfrute el lector. Exactamente. La belleza para mí es muy importante como elemento liberador y como elemento de la creación. Y yo la intento introducir a pesar sin negar la realidad. Claro. Es que la única manera de hacer tolerable lo intolerable. Entonces, eso también está en la escritura, ¿no? Y en tu propósito. Y de alguna manera hay que agradecerlo porque, claro, el relato de la crueldad y pues esto, ¿no? Los despropósitos y ese terror y todas las barbaridades, ¿no? Que hasta dónde es capaz de llegar un ser humano en esa cuota de poder frente a los que no tienen ya nada. ¿Hasta qué grado de deshumanización se puede llegar? Y Efectivamente. yo reflexionando, si os dais cuenta, un personaje herculina, la burra, Ajá. la burra muy inteligente, que es la burra del maestro, del que idea la capacidad de poner en producción la marisma, que es Narciso Puig Alcantú, ese maestro. La burra se humaniza. Claro. Y algunos hombres o algunas personas se deshumanizan. Claro. Y tenemos que hacer esa imagen, ese espejo, ponerlo, pero para humanizarnos un poquito, porque hace falta. Sí, porque además eso, pues, esa impersonalidad, como dices tú, ¿no? De cuando llega ese momento de deshumanización total, insisto, es que hay, claro, hay los destellos de belleza. Son los que van hilvanando todas esas, son espejos rotos al final. Claro. Y vamos construyéndolo poco a poco, claro, es que si no, es duro, Juan, es duro. Si no sería terrible, ¿no? Pues yo la verdad creo que se van a descubrir muchas cosas a partir de la lectura de esta novela. Tú ya has ido desvelando también tu propósito. Sí, es una apuesta arriesgada, pero si no, no vale la pena, ¿no? Embarcarse en... Y hablabas tú también ahí muy interesante, pues esto de esto de que tú le has puesto escucha a todas esas historias perdidas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso yo creo que es algo muy a tener en cuenta. Sí, no, hay que estar un poco como receptivo, dejar que la vida te empape, las conversaciones te empapen, las historias te emocionen, te empapen y te digan cosas. Y luego, de alguna manera, todo eso te enriquece y uno ya lo trabaja un poco ya con el oficio y demás. Y entonces sí puede salir algo que pueda interesar al lector y que pueda decirle algo nuevo, o que pueda sorprenderle, o abrirle una puerta o abrirle un mundo. Y esa es la intención, el propósito. Sin eso, pues carece un poco, se queda un poco cojo el relato, ¿no? Y no quiero decir nada de cómo evoluciona toda la historia, ni el final, ni nada, pero bueno, sí quiero apuntar a que, bueno, estamos hablando de que es un texto duro por momentos, pero también hay esperanza. Sí, o sea, totalmente. Esto es importante para que la gente no de repente diga, uy, yo no me voy a meter ahí, que me voy a agobiar. No, se sobreponen los personajes. Claro, es una catarsis y hay esperanza. Sí, sí. Entiendo que eso es importante también para los ti. Personajes sobreviven, no salen indemnes, salen trasquilados, salen golpeados. La vida no te deja sin cicatrices. El recorrido de la vida te deja marcado y a los personajes también, ¿no? Pues yo, sinceramente, espero y te deseo el mayor de los éxitos, Juan. Y teniendo en cuenta, además, que lo que hemos ido hablando de primeras, ¿no? Cuando tú le dedicas a los textos, pues ese encuentro con los lectores que es tan necesario, sí. Vamos a ir siguiéndote la pista, a ver si coincidimos en vivo y en directo. ¿Tienes próximamente? ¿Nos puedes adelantar algo que tengas próximamente? Estamos en pendiente de la biblioteca de Coria, que ya esta semana pasada estuvimos en la de Alcalá del Río, hemos estado en el Ateneo de Málaga, hemos estado en la Feria del Libro de Fuente de Andalucía, hemos estado en la de aquí de Los Palacios y Villafranca, hemos estado en el Ateneo de Sevilla, en la Casa de la Provincia.
en Noches del Baratillo con los compañeros poetas de Noches del Baratillo, en la Casa de Extremadura con los compañeros poetas extremeños. Llevas un periplo como... Y tenemos pendiente Rinconada, tenemos pendiente Olivares, tenemos pendiente Aral, tenemos las bibliotecas públicas, tenemos pendiente ahora mismo ya varias. Y luego además tenemos otros escenarios y otros espacios donde hablar de todo esto, interactuar con todo esto, ponerlo en valor, confrontar con otros planteamientos, poder enriquecernos con otras ideas y esto paralelo pues a toda la actividad pues, en la Asociación de Escritores que, como bien sabe, pues es bastante interesante y es bastante estimulante. Yo lo decía en Cabra, seguramente sin la ayuda de Rafael de Cózar, que fue el que me impulsó a mí a escribir en los 90, o sin Francisco Vélez Nieto, que después... La novela, claro, sí. Claro, entonces yo si no hubiera sido por determinadas personas que me han impulsado, me han ayudado, me han estimulado, si no llega a ser por Narciso Puig Alcantú, que era mi profesor de GB que me estimuló, si no llega a ser por Antonio Rodríguez Almodóvar, si no llega a ser por una serie de personas que de alguna manera te motivan, te ayudan y contrastas con ellos, aprendes de ellos y te aportan cosas, pues probablemente a lo mejor escribiría, pero estaría mucho más empobrecido, ¿no? Claro, sí, siempre, además habla mucho de tu generosidad, que hayas un poco incorporado a pues todas estas personas que tú de alguna manera te han ido impulsando. Claro, y sobre todo que te hayan impulsado, ¿no? Que te hayan ido acompañando, que es lo más importante. Claro, porque hay que ser agradecidos, ¿no? El agradecimiento porque te han hecho mejor persona o te han hecho enriquecerte y te han hecho poder disfrutar más de la vida y de la realidad, porque te han abierto, ya te digo, espacio, te han abierto ideas y te han abierto muchas ventanas, ¿no? Y pues, pues a eso hay que valorarlo. Es muy interesante. Mira, Juan, te voy a hacer una pregunta de el último capítulo que ando con pie de plomo para no contar nada. El último capítulo de la novela, eso sí lo voy a decir, que se llama Muerto 2 veces. Sí. Me lleva a una pregunta que viene a decir algo así como: ¿tú crees que todo el mundo debería morirse por lo menos una vez en la vida? ¿Me explico? O sea, tener esa oportunidad de decir, bueno, a partir de ahora, vuelta a empezar. Yo creo que muchas veces, porque fíjate que una de las cosas que yo cuando tuve unos 8 años por ahí, me caí al arroyo de Miraflores y me sacó mi primo Diego, y yo prácticamente tuve una experiencia cercana a la muerte. ¿Ya? Entonces, eso a mí me marcó, eso está en La Rebelión del Olvido, cómo yo viví incluso los 13 fosforescentes que yo vi en aquella realidad, eso está plasmado en ese libro. Entonces, acercarnos a ese mundo no nos debe de dar... Nosotros tenemos que valorar la vida y apostar por la vida y hacer que la vida sea más intensa, más... Pero saber que eso está ahí, ¿no? Que la muerte está ahí, está acechando y que es una parte de la vida. Sin la muerte probablemente estaríamos un poquillo más perdidos, supongo. Entonces, yo todo lo que... La curiosidad que me provoca la muerte, toda la relación. Para ahí va yo, porque eso en la novela también es algo que... Claro, entonces no eludir. Efectivamente, incorporarlo. Yo sé que a las personas que han tenido esa experiencia les ha cambiado la vida. La forma de entender los valores, la importancia que tienen determinadas cosas o no, y qué es lo importante y qué es lo más accesorio y todo eso, les cambia. Y yo creo, morir no, pero una experiencia así no vendría mal. Ese límite, ¿no? Tocar ese límite, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que eso eso de alguna manera te marca, ¿eh? Claro, claro que sí. Y yo te iba a preguntar también, porque tú has explicado muy bien cómo en tu escritura esta búsqueda de la belleza es una constante, ¿no? También, pues, esta hipérbole, ¿no? Que tú quieres poner ahí como sobre todo en tus descripciones, ¿no? Que son muy profusas en adjetivación, pues tú quieres poner eso ahí en valor, ¿no?
de cuántas cosas puedo acertar a ver en detalle de una misma realidad, ¿no? Claro, porque la realidad es poliédrica. Yo quiero que se Claro. vea desde distintos ángulos, no quedarnos con una sola visión. Que una sola visión puede a lo mejor valerte, pero si tienes 3, mejor, y si tienes 15, mejor. Y decía mi profesor de filosofía del derecho, de Pérez Ruiz, y si tienes 500, mejor. A lo mejor no somos capaces, pero no vamos a quedarnos con una, pudiendo tener... Yo ese rasgo tuyo lo he bautizado. Sí. Lo he bautizado. Es un perspectivismo descriptivo. Ah, pues mira, me da. Porque yo ya había apuntado como el realismo hiperbólico que trascendía al realismo mágico. Este nuevo. El realismo extrapolado, yo algunos conceptos, pero este lo tengo que apuntar y ese perspectivismo que te hago yo, Juan. Ese perspectivismo es una sí. Es una aportación muy interesante que yo hablaré de ella en las distintas presentaciones. Por supuesto, eso es mi análisis. Muy bien, pues me enriquece. ¿Ves cómo es un poco de ida y vuelta, de enriquecimiento, de compartir? Eso nos hace felices, nos hace sacarle jugo a la vida, a la literatura, a las palabras, y lo hace todo más rico. Sí, además yo, por ejemplo... Y no nos quedaríamos con la idea, bueno, pues vale, realismo hiperbólico, pero... pues todo es realismo hiperbólico. No, hay más cosas. Claro, y es que yo creo que ese es tuyo. Sí. Por eso te lo quería, porque he estado unos días viendo, o sea, cómo lo iba a nombrar y ya me llegó y digo, se lo tengo, en cuanto hablemos se lo digo. Sí, ese es tu rasgo más, ¿no? Que yo destacaría más, ¿vale? Bueno, pues en tu narrativa, narrativa. Eso lo apunto que me da juego, vamos. Perfecto. ¿Ves cómo hay que estar como muy atento y muy abierto? Porque eso es una puerta que se abre, que yo no la había visto. Igual que no había visto la hoja atornillada del naranjo de la Margari. Pero cuando lo dijo y lo verbalizó, estar atento sí es muy importante. Claro que sí. Y bueno, yo no quiero desvelar mucho más de tu novela, porque es que si no, se la tienen que comprar y se la tienen que leer. Eso es lo que tiene que pasar ahora, ¿no? Porque si quieren incorporarse a más encuentros contigo y a aportaciones que te puedan hacer, ahora ya es la invitación que hacemos a todos los oyentes a buscar la novela, a disfrutar con ella y como tú además estás muy activo, pues propiciar un encuentro donde poder verse contigo y comentar lo que surja, ¿no? El otro día en Alcalá fue muy interesante porque hasta niños estaban allí en el salón y preguntaban por las aventuras, la parte de aventura, ¿no? Claro. Se llamaba uno Milan y el otro Adrián, y a mí me dejaron impresionado. No, a mí lo que me interesa son las aventuras y tal, estos libros de aventura y tal, empiezan. Y luego las personas ya un poco que... Más en la historia, ¿no? Más en la historia ya profundizaron, pero estaban atentos, ¿no? O sea, trasladarlo, compartirlo, que está muy bien distribuido, ¿eh? Llega a todos los puntos, a los pueblos, a las librerías pequeñitas. Si no están, pues al día siguiente o a los 2 días lo llevan, las librerías, o sea que está muy bien distribuido el libro. Muy importante. Muy importante porque además el hecho de apostar por esas pequeñas librerías que meten, la verdad que es interesante. Elbo Editorial, Terita, importante que la nombremos. Elbo Editorial, la editorial de Sueño con las Marinas. Elbo Editorial, yo estoy muy agradecido a Daniel Moscugá, el editor, ha hecho una apuesta muy importante y lo está trabajando muy bien, le está dando juego. Fue muy interesante y casi de que apostara por esta novela, no tardó ni una semana en contestarme. Por ejemplo, El calor y el sur de la soledad, Huerga y Fierro tardó casi 8 meses en contestarme, pues que me lo iba a publicar. Y Elbo no tardó ni una semana, ¿eh? O sea, que a la semana me estaba llamando. Bueno, fue el 30 de diciembre cuando vino a Sevilla a presentar otro libro de un compañero en la Casa del Libro de Sevilla.
Ujú. Me dijo, mándamelo, eso fue un viernes, y el domingo me estaba diciendo, oye, que no me lo manda. Digo, que estoy repasándolo un poco, ni se te ocurra, no toques nada, mándamelo, y que lo que me interesa es el Claro. contenido. Mm. Y digo, bueno, pues ahí está, pero hombre, Fíjate, en diciembre, que la edición es de enero, o sea, claro, te contesto sí, rapidísimo. rapidísimo. Y nada, en nada de tiempo, pues me mandó la portada, que tú tienes una Sí. idea, ¿no? Dice, ¿me dejas libertad absoluta? Pues libertad absoluta para la portada. Cuando la vi, digo, a mí me gusta. Y para Muy adelante. visual, sí, sí, Sí. sí. Y, Sí, sí, sí. Además te mete ya un poco, ¿no? En sí. la historia. Mm, Muy bien. mm, Pues mira, Juan, encantadísima de conocerte. mm, Hoy hace todo lo posible porque has nombrado el encuentro de Cabra, me lo perdí por un tema mm. familiar. Y espero tener la oportunidad de que la próxima vez que nos encontremos ya sea que no sea virtual, que está genial. Hombre, pues es Claro, muy importante los encuentros, un poco esa cercanía y esa la conversación, el poder compartir incluso la comida, claro. las Bueno, reflexiones, y es muy interesante. Y en Cabra era el 25, me reconocían el 25 aniversario y sí, tal. me dio mucha rabia perdérmelo, la verdad, pero es Y yo normalmente pues suelo hablar, bueno, cuando estoy inspirado, pero me dicen, bueno, Juan, venga, unas palabras y tal. Y entonces pues ya un poco expliqué todo la trayectoria, todo cómo nace, cómo se forja el escritor, claro, y también lo importante que eran esas reuniones y esos encuentros y esos compañeros que hemos tenido de viaje, ¿no? Que nos han ayudado, ¿no? Yo supongo que a otros escritores les pasa igual. totalmente. Mm. Nunca se dimensiona ni se valora lo suficiente el intercambio que se produce Sí, pues en este tipo de encuentros, ¿no? claro. Es un enriquecedor total, 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 total. Que también animamos a los compañeros entonces, ¿no? Ya que estamos, Juan, Sí, sí, animamos a los compañeros a que asistan a los encuentros. sí, y que es muy importante el estar en contacto con los compañeros que tienen esa inquietud, que comparten contigo. Eso compartirlo, pero también físicamente, con la Sí, sí, palabra. Nuestra herramienta es la palabra, y la palabra nos permite conversar y nos permite aprender unos de otros. Entonces, es verdad que nos motiva, y hay compañeros que han empezado con mucha timidez, con mucha inseguridad, y cogen una seguridad y a partir de un soporte, a partir de que comparte con los compañeros ideas y planteamientos, y dice, yo estoy en esta inquietud, en este proceso creativo, y sí. estoy intentando, y yo voy por ahí, pero estoy en otra dirección y tal. Esa reflexión conjunta y colectiva, eso es maravilloso. Fíjate que desde que estamos totalmente globalizados y tenemos tantísimas herramientas tecnológicas para contactarnos unos con otros, en la paradoja es que muchas veces nos absorbe tanto tiempo eso que perdemos el tiempo del encuentro real. Muchas Sí, veces pasa esto. claro, es que una cosa es facilitar, las tecnologías nos pueden facilitar, y esto es maravilloso que están, pero lo que no puede es sustituir. No, de ninguna manera. La virtualidad tiene sus limitaciones también, a pesar de que tiene sus ventajas. Y el contacto un poco visual, el contacto cuerpo a cuerpo, el Sí, contacto de la conversación, eso no lo puede sustituir hasta ahora, que totalmente. yo sepa, Pues sí. ningún medio, ¿no? No, la próxima no me la pierdo, Juan. Bueno, en Málaga me preguntaron y tal, y yo me lancé al charco, y menos mal que estaba allí el editor y tal, y Ajá. espérate, dale un par, no corro. Qué Habrá, bueno, qué bueno. habrá más. Claro que sí. Hay muchas cosas que decir. Yo lo digo, ¿no? Tenemos muchas cosas de que hablar, tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas que mejorar. Todo. Y antes de, cuando estábamos a punto de empezar, ¿no? Que me nombraste a pesos pesados, a personas admiradísimas por mí, Juan José Tellez, Paloma Fernández Gómez, ¿no? Y proyectos que surgen, ¿no? Que hablabas tú de la revista, y bueno, muchas publicaciones que realmente van saliendo poco a poco adelante, ¿no? Es que es fundamental, En otros momentos de la historia de la literatura sí que se habla de este concepto de, bueno,
aunque no es hablar de una generación como tal, pero sí se buscaba el encuentro. Sí que se potenciaba más el encuentro, ¿no? Y ahora, pues, gracias a la asociación, pues de alguna manera vamos teniendo herramientas, claro que sí. Y no utilizar eso que tenemos ahí a nuestro alcance, que hay compañeros generosos que pueden, y una conversación con Juanjo Tellez, pues puedes dejarte empapar y enriquecer, y es maravilloso. Yo recuerdo una conversación, creo que fue frente a la Torre del Oro, que tuvimos un premio que le dimos a Fernando Arrabal, con Fernando Arrabal y... Maravilloso, Fernando Arrabal. La mujer de... la mujer que era profesora de la Sorbona. Qué persona más inteligente y más lúcida, y hay que dejarse enriquecer por gente así. Ya murió también la Asunción Carandel, la mujer de Goytisolo. Tenía 80 años, pero una tía inteligentísima que te dejaba, te calaba su forma de ver el mundo, su ilusión, su lucidez, te calaba y te aportaba y te enriquecía. Personas así tenemos que dejarnos empapar de ellas, disfrutar de ellas y demás. Y eso nos lo permite, o nos lo ha permitido el contacto con los compañeros que escriben, que estamos como en esa frontera de crear nuevas realidades, y estamos ahí un poco a tientas, buscando espacio. No es que tengamos grandes certezas, pero estamos en ese camino. Sí, sí. Y otros, seguiremos. Y otros que están a tientas como tú, pues estamos buscando un poco. Sí, completamente. No sé si ibas a decir algo, Raúl, perdona, pero es que ya sé que no, simplemente que no mete baza, te lo digo. No, simplemente que un placer haber tenido a Juan, que es verdad que antes hablaba, por ejemplo, de que había niños en alguna de las presentaciones, que había habido niños y la importancia también de transmitir eso a las nuevas generaciones, ¿no? De no ocultar lo que ha pasado, de no ocultar la tierra, porque muchas veces ocultamos la tierra y la olvidamos, por decirlo así. Y que, lo dicho, un placer, esperando que vernos en próximas presentaciones, como decía María, y coincidir y que esa rúa, llevándolo al punto festivo de la cultura que va por las bibliotecas, siga así. La importancia de las bibliotecas me ha gustado mucho. Sí. Además, yo disfruto mucho, que es una apuesta, primero, que cala, que es interesante, pero además que es un placer infinito, Sí. Como la lectura. Como la lectura. Y lo dicho, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros, María y Raúl. Es un placer poder hablar de literatura y compartirla. Y es algo que nos gusta, que nos llena, y que, bueno, podamos hablar de ello, pues nos enriquece y nos hace sentir bien. Pues nos vemos en el próximo Aliquindoy con más escritores, María. Y nos vemos prontito. Y a seguir disfrutando de la literatura. Muchas gracias.